hace una semana hicimos un programa en el que llamábamos la atención, recuerda, sobre ciertos comportamientos, conductas egoístas que estamos viendo en nuestro día a día y la necesidad de poner bajo control esa forma de proceder tan dañina para las relaciones interpersonales y las relaciones sociales. Y insistí en la idea de que no pensáramos solo en el egoísmo del otro, sino que pensáramos también en ciertos momentos en que quizás nosotros nos comportamos de manera egoísta. Y esto provocó, por suerte para mí, ¿no?, el envío de muchas cartas, de muchos correos, y yo he seleccionado para hoy 2 fragmentos que comentan sobre lo que planteamos en el programa. Son 2 fragmentos de 2 personas que tienen una reflexión verdaderamente muy profunda e interesante. El primero dice: aún estando de acuerdo con su reflexión sobre el egoísmo, pienso que el egoísmo viene inscrito en el ser humano desde su nacimiento, y lo que hagamos en materia de educación de nuestros hijos puede favorecer que crezca y se robustezca ese egoísmo, ¿no?, o que podamos prevenirlo y no prospere. Para sobrevivir, los seres humanos tenemos que satisfacer nuestras demandas sin importarnos las de los otros. Tenemos que garantizar nuestro beneficio infantil. Pero si esta situación se mantiene, entonces veremos crecer un egoísta. Si los padres exigen poco o nada y dan mucho o demasiado, si los padres no cultivamos el compartir, si inducimos en nuestros hijos el olvídate de los demás y concéntrate en lo tuyo, veremos crecer un egoísta. La esencia del egoísmo es pensar en nosotros y para nosotros, hacer valer solamente nuestro beneficio individual, personal, egoísta. Bueno, primero quiero llamar la atención sobre una afirmación que comparto. Es cierto que los seres humanos nacemos dotados de algunas cosas básicas, pero tenemos que de alguna manera construir, ¿verdad?, la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Ya? Hay una diferencia grande entre los animales y los seres humanos, ¿no? Los animales, a veces, algunos con algunas horas de nacido, otros con pocos días de nacido, inmediatamente van a gestionar, por ejemplo, su alimentación. Nosotros la gestionamos llorando, ¿sí? Y llamamos la atención sobre la necesidad que tenemos en el momento, ¿ya? Y claro que el camino de construcción del ser humano es el camino de valerse por sí mismo. Él dice, tenemos que valernos por nosotros mismos. Un importante psicólogo francés, Henri Vallon, decía que el camino de la socialización anda originalmente por el camino de la individualización. Es decir, tenemos que ser individuos para poder socializarnos. Pero también decía, pero ese individuo que tenemos que ser nace también bajo los efectos de la socialización. De manera que si efectivamente podemos decir que tenemos que valernos de nosotros mismos, tenemos que entender que ese valernos de nosotros mismos es valernos con los otros mismos. En el ser humano, en la vida humana, siempre hay un otro que está presente o ausente o indirectamente representado, ¿no? Uno dice, bueno, yo resolví este asunto yo solito, cogí las herramientas, hice tal cosa, compré tal pieza y lo arreglé yo solito. Digo, sí, lo arregló usted solito, pero lo arregló con nosotros, porque alguien construyó la pieza, porque alguien construyó los instrumentos de trabajo, a lo mejor incluso más cercano, alguien le prestó algún instrumento. Entiéndanse, aunque el otro no esté presente, la construcción de la vida humana siempre tiene alguna presencia mediada, ¿verdad?, o directa de las otras personas. Por lo tanto, el proceso no es un proceso egoísta, es un proceso de construcción de un yo en relación con los otros. De manera tal que yo siempre digo, construimos la vida nosotros mismos, pero ese nosotros es con mayúscula. Ese nosotros significa nosotros
y los otros. Y en este sentido, claro que ciertas necesidades y ciertos deseos nos impelen a ciertos comportamientos, pero cuidado, desde la infancia, esos comportamientos son educables y además de eso, en un cierto momento de la infancia, ya aparecen también las formas de colaborar y de compartir. Quiero mostrarles este pequeño fragmento de video que efectivamente la experiencia no fue hecha en Cuba, no fue filmada en Cuba, no son niños cubanos, etcétera, pero muestra cuánto los niños, lejos de ser egoístas, son capaces de compartir. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Nada, no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. El segundo fragmento dice: el egoísmo, como usted dice, nos acecha. Se esconde tras el llamado a resolver nuestros problemas al costo que sea y también al precio que sea. Se esconde también en la absolutización del principio de la economía del mercado, de la oferta y la demanda, cuando éste es solo movido por el interés personal. La economía, dice, no se regula sola, la regulan las personas. El egoísmo se esconde en el dominio de las relaciones sin contacto, cuando el otro ser humano está lejos de nuestra percepción, de nuestra sensibilidad, y empezamos a dejar de pensar en el otro. Y lo mismo pasa cuando nuestras necesidades quedan insatisfechas y nos concentramos en ellas, olvidando las necesidades de los demás. Pero ¿hay algún antídoto efectivo para el egoísmo? En lugar del principio de la ganancia, ¿cuál principio debería regir la economía cotidiana? Frente al hombre mercader, ¿qué hombre deberíamos ser? Yo tengo mi respuesta y me gustaría oír las suyas. Bueno, es como para todo un tratado sobre el tema de la batalla personal y social contra el egoísmo. Yo creo que sabemos qué ser humano quisiéramos ser, deberíamos ser, ¿no? Y obviamente se mueve en los ejes de la solidaridad, del altruismo, del apoyo, de la colaboración, del desarrollo de las capacidades y de los valores humanos, por ahí se mueve. Pero yo quiero concentrarme rápidamente en la pregunta. Dice, ¿hay algún antídoto para manejar esto en la vida cotidiana? Y yo creo que sí lo hay. Y para mí ese antídoto reside en dos valores fundamentales, en dos actitudes fundamentales, en dos valoraciones fundamentales que tendríamos que hacer siempre, en cualquier circunstancia: generosidad y consideración. Ser una persona generosa, ¿verdad? Ser una persona que es capaz de dar, de ayudar, de tender la mano, de comprender a las otras personas en su situación. Yo creo que esto es una clave fundamental, es un valor esencial que nos permitiría dejar bien atrás cualquier tendencia egoísta que se pueda
intentar instalar en nuestro comportamiento. Y la segunda, insisto, es la consideración del otro, de la situación del otro, de cuáles son sus necesidades, sus problemas y sus capacidades para resolverlas. De no pensar solo efectivamente en mí, sino pensar en ese otro, en su condición. Y obviamente todo esto que tiene que ver con la humildad, el respeto, la amabilidad, esa condición de ser una buena persona. Entonces yo creo que si cultivamos generosidad, si cultivamos consideración, si cultivamos los mejores valores humanos, ¿verdad?, estamos construyendo un muro potente para evitar que cualquier tendencia egoísta provocada desde la situación o desde la educación incluso pueda ser parada. Y creo que nos toca. Nos merecemos una sociedad, nos merecemos unas relaciones sociales, unas relaciones al interno de los barrios, del vecindario, de la familia, unas relaciones en las que el egoísmo no tenga cabida, en el que no funcionemos desde el egoísmo y sí desde la generosidad, desde la consideración, desde la colaboración, desde la solidaridad, desde el altruismo. ¿Usted está seguro, de acuerdo conmigo, en que hacerlo, intentar hacerlo, proponernos hacerlo, vale la pena?